Mis amados hermanos, muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Hoy, gracias a Dios, vamos a traer una clase un tanto doctrinal para todos y cada uno de nosotros y precisamente para poder estudiar y poder aprender de la bendita palabra de Dios. Hermanos, anticipo, no es un tema inédito, no es un tema precisamente de mi autoría, pero que sí se preparó con toda la información disponible que tenemos a nuestro alcance. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Y a cada uno de mis hermanos estudiadores de la palabra que precisamente nos ayudan a resolver cualquier duda, en cualquier situación que nos encontremos y pues están siempre disponibles para nosotros. Un agradecimiento muy especial. ¿Por qué no también a mis hermanos expositores de este hermoso grupo de estudio? Mis hermanos expositores que también tienen mucho conocimiento bíblico y la verdad me he quedado asombrado precisamente por todo lo que nos han enseñado en el transcurso de este tiempo. Eh, ¿Por qué no también un agradecimiento especial a estos hermanos, a estas personas que también realizan investigaciones históricas que además nos ayudan a nosotros a poder comprender con contexto histórico muchas situaciones que a veces no podemos comprender o que no nos quedan ciertamente claras, pero con este tipo de estudios, en profundizar la palabra, podemos nosotros realizar también clases y enseñanzas, pero sobre todo sustentarlas en la palabra de Dios, en sustento bíblico. Mi hermano, en todo esto es lo que quiero decir, ¿no? Sintetizamos muchísima información. Realmente este tema lo di una vez en la Iglesia de Cristo aquí en Baja California, Tijuana, y tomó dos clases, tuvieron que tomar dos clases aproximadamente de una hora cada una, pero en esta ocasión esperamos que todo lo que se vaya a decir quede realmente claro con ayuda de nuestro Dios, para poder así aprender y edificarnos todos juntos con su bendita palabra. El propósito de esta clase, mi amado hermano, tiene algo muy principal y fundamental, y son los siguientes que voy a mencionar. Uno de ellos será aprender y conocer por qué la adoración en la Iglesia de Cristo no se utilizan instrumentos musicales. El por qué nuestra adoración es así y por qué no podemos cambiarla. Que sepamos, usted y yo, realmente qué decir y qué argumentar, sobre todo en sustento bíblico, a cada uno de nuestros visitantes u oyentes, amigos y demás, y el por qué en la Iglesia de Cristo tenemos nuestra adoración así, sin instrumentos musicales. Va a llegar el momento en que en la iglesia al que ustedes lo visiten alguna vez, se van a dar cuenta personas o hermanos, amigos, que van a ver la ausencia de los tales, de que no hay instrumentos de música en adoración. Y pues el propósito de esta clase, uno de estos es que sepamos qué decir en sustento bíblico, el por qué no los hay y el por qué nuestra adoración es así. Es por eso que en esta hermosa tarde noche que Dios nos ha regalado, vamos a tener el tema que se llama y se titula, nuestro hermano Jesús nos lo anticipó, y se llama de la siguiente manera: la adoración sin instrumentos musicales en la iglesia de Cristo. Lo cual, mis hermanos, vamos a estar viendo a través de siguientes puntos y que vamos a ver también contexto histórico y a través de la historia el por qué. Porque como punto número uno que vamos a ver, y ahorita los voy a mencionar todos, el cómo Dios pedía su adoración en los primeros tiempos. Como punto número dos, cómo se fue introduciendo la música y los instrumentos musicales en la adoración. Y punto número tres, cómo pide hoy realmente nuestro Dios su adoración. Y mi hermano, cómo realmente pide Dios que hagamos las cosas serán y deben de ser siempre los pasos que debemos de seguir. Y es lo que debemos hacer todo lo que realmente Dios lo pide, tal como Él lo demanda, y no quitarle ni aumentarle en cuanto a su adoración. Así que para la clase de hoy vamos a estar de un principio aprendiendo un par de palabras que serán clave para poder profundizar en cuanto a nuestro estudio en esta hermosa tarde. Estas palabras son, y para mis hermanos que están tomando nota,
será palabra adoración y alabanza. Y vamos a ver la primera. Comenzaremos con la palabra adoración. Adoración, mis hermanos, en este caso, está ligado a un pensamiento, y este pensamiento es algo que sube a Dios en la forma de lo visible a lo invisible. Si bien mis hermanos que han estudiado palabras hebreas, hay una forma que el hebreo lo dice, que dice la palabra adoración y da su significado, que es el de encorvarse, el de inclinarse, postrarse y ese tipo de situaciones. Pero en este caso estamos viendo otro ejemplo de adoración y es el cual estoy comentando ahorita. Está ligado al pensamiento de algo que sube a Dios en la forma de lo visible a lo invisible. Precisamente cuando el fuego quemaba todo y el humo subía como olor grato a la presencia de Dios. Esta es una forma de adoración y pues para esto se utilizaba un altar, un holocausto y sobre todo un sacrificio de animal. Y este tipo de adoración se remonta desde la edad de los patriarcas. Caín, Abel, bueno, precisamente Abel se considera como uno de los primeros en este aspecto. Y precisamente este es el concepto de la palabra adoración que yo quiero enseñar. El hebreo lo conocía como tamhim. Si no ha quedado un poco claro, lo vuelvo a repetir. Es algo que sube a Dios de lo visible a lo invisible. Yo hago el sacrificio animal, lo pongo en el altar, lo quemo y el humo, el fuego consume al animal y sube el humo y el humo sube a Dios. Y eso me acerca a Dios. Eso nos acerca a Dios. O acercaba a Dios a quien hacía el sacrificio. Tamhim, algo de lo que sube de lo visible a lo invisible. La siguiente palabra será la palabra alabanza. Y alabanza tiene un concepto muy claro. Si vemos en algún diccionario, en cualquiera que podamos tener ahí a la mano en nuestras casas, vemos que alabanza significa dar palabras hermosas o elogiar a alguien, a algo o a alguna idea, ya sea en público o en privado. Pero tampoco ese es el significado que quiero darle a la palabra alabanza en este momento, sino precisamente su origen. Y alabanza, mi hermano, en origen significa dar el brillo a, que viene siendo casi lo mismo que conocemos con la palabra de alabanza el día de hoy. Pero en este caso, mi hermano, alabanza, que significa dar el brillo, es darle el brillo a Dios, por la raíz de la palabra hebrea, halal. Y vemos por primera vez que en Génesis, mis amados hermanos, donde menciona que nació en Nos, y al nacer en Nos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. E invocar significa llamar, proclamar, leer. Invocar a Dios mediante alzando la voz, mediante un fuerte grito, y entre paréntesis le vamos a poner canto. La Biblia no lo dice, pero sí menciona en Génesis 4:26 que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero no es hasta en Génesis 5:15 que precisamente el nieto de Nos, unas generaciones más adelante, este personaje se llama Mahalaleel y que este nombre significa alabanza a Dios o a Elohim. Recordemos que la palabra halal significa dar el brillo o lo que brilla, precisamente el brillo del sol, el brillo del fuego, el resplandor de la luna, pero el prefijo el que viene significando al Altísimo o Jehová. Entonces, Mahalal el significa, en cierta forma, dar el brillo, darle la alabanza a Dios. Pero que esta misma palabra más adelante dará origen a las palabras como aleluya. Y aleluya también es un compuesto, porque viene de halal y del compuesto ya del nombre de Jehová. Por ejemplo, para poder decir el nombre de Jehová, tenemos que decirle Yahweh. Y aleluya
contiene estos dos nombres que significan darle el brillo a Jehová. Entonces, si vemos en Salmo 117, ahí claramente nos menciona la Biblia, donde alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle. Y si traducimos todo eso, mis amados hermanos, pues va a decir, y aleluya, Yahweh, y alabadle al Señor. Lo único que me gustaría que quedara claro en este momento, que adoración, la palabra que vimos primero, y alabanza, son dos formas de darle algo a Dios, pero cada uno en contexto diferente. Vemos que alabanza es darle a Dios, pero darle el brillo, darle el reflector. En una alabanza, vemos que el reflector o en nuestra alabanza a Dios, nuestro reflector tiene que ser Jehová. Nuestro reflector a quien debemos de dar el brillo es a Él. Y en la palabra de adoración es darle algo a Dios, pero se utiliza un altar, se utiliza un sacrificio. Y precisamente en alabanza, mis amados hermanos, ya no ocupamos altar. Y si usted puede ver, hoy en ninguna congregación, en ninguna denominación, que utiliza este tipo de situaciones o este tipo de adoración. Ya no se utiliza ni un altar, ya no se utilizan sacrificios y solamente utilizamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Romanos 12:1 lo menciona. Presentad nuestros cuerpos vivos en sacrificio, en adoración a Dios. Ha cambiado mucho, pero esto lo iremos descubriendo poco a poco en el transcurso de la clase y sobre todo en el transcurso de la historia. Y pues gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por a cada uno de ustedes y pues gracias a mi hermano y a mis hermanos que me han hecho la invitación para poder y presentar esta clase con cada uno de nosotros y pues salir edificados. Vamos a ir entrando al tema y pues para tener un poquito de contexto histórico e ir comprendiendo, vamos a ver en dónde se nos presentan por primera vez los instrumentos musicales. Y realmente esto lo vamos a ver en Génesis 4:21, donde dice que nació Jubal y este fue el padre de los que tocan arpa y flauta. ¿Y de qué generación viene Jubal, mis amados hermanos? Jubal viene de la generación de Caín. Y yo pregunto, de esta generación, de la generación de Caín, ¿Dios tomaría o escogería más adelante como pueblo suyo? Si conocemos y leemos la historia, veremos que no, sería de una generación diferente. Entonces, la generación en las que se nos presentan los instrumentos musicales viene a ser una muy distinta y muy alejada a la que más adelante sería el pueblo hebreo, el pueblo israelita o los judíos, como vamos a llamarlos en esta tarde, ¿no? Y aquí es donde vemos realmente cómo la herencia de que en la que se nos presentaron en los instrumentos musicales van a ir siendo tomados y van a ir siendo, mis hermanos, añadidos precisamente a lo que Dios tomaría como pueblo suyo más adelante. Pero ¿hasta en qué momento? Pues iremos mucho más adelante, mis amados hermanos, donde por primera vez, como pueblo hebreo, como pueblo israelita, se realiza el primer cántico y de cierta forma. Y eso lo vamos a ver hasta en hasta en Éxodo 15:1. Pero antes de eso, yo quiero leerle una pequeña parte de contexto histórico para comprender esta parte que vamos a leer y pues escuche con atención. Aún después se muestra la idea propia musical por parte de otras civilizaciones, como en el caso de los egipcios. Y vamos a tomar el ejemplo de los egipcios porque van a ser muy importantes. Como bien sabemos, el pueblo hebreo
mis amados hermanos, fue esclavo de los egipcios. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de los egipcios, pero no solamente ellos, sino que muchas civilizaciones tomaban esto como realmente lo vamos a ver ahorita. En el caso de los egipcios, en el año 1500, 2000 antes de Cristo, esto es muchísimo después de Abraham en el río Nilo y sus orillas, donde los israelitas vivieron por 400 años siendo esclavos de los egipcios. Y pues en otra parte de la escritura, pues menciona que son 430. Pero vamos a ver la profundidad de la cultura egipcia y según el historiador Filón, muestra la educación y el aprendizaje de Egipto en su libro Vita Moses, volumen 1, sección 5, donde se muestra la relación intrínseca entre la religión y la música, pues la música se consideraba sagrada. Y esto es historia, mis amados hermanos. ¿Sí? La música anteriormente se consideraba sagrada y era dedicada única y exclusivamente para los dioses con D chica. La música anteriormente no es como hoy la conocemos. Hoy, si usted toma su coche, su auto y prende su estéreo, pone la música que a usted le gusta y le plazca, y pues vemos que las personas viven de ese modo. En su casa tienen bocinas de alta resolución auditiva y de muy buen sonido y pone el género que a él le complazca y le gusta. Pero anteriormente no. La música estaba relacionada precisamente a la religión y era dedicada a los dioses. Y se dice que los músicos eran sacerdotes, donde los instrumentos musicales eran seleccionados para mostrar alabanzas en la adoración y en sus ministerios. Pues en este sentido se utilizaban solamente un tambor y un par de címbalos, pero las arpas proveían la mayor parte del cuerpo musical en la orquesta, por lo cual las melodías eran suaves y melodiosas. Era una música tranquila, era una música suave. Fue muchos siglos después, donde se añadieron las flautas y después instrumentos de percusión. Así colocaron a la música un tono más fuerte y demandante. Pero esta fue la vida que vieron los israelitas durante su estancia en Egipto, 430 años, por lo cual estaban acostumbrados a relacionar la música instrumental con los dioses de Chica y la religión egipcia, lo cual tuvo mucha influencia en la música hebrea, eventualmente muchos años después, mostrando a Israel su propio estilo musical. Y lo vamos a ver. Mis hermanos, ¿cuántas veces no hemos escuchado este cántico y cuántas veces no lo hemos cantado realmente en nuestras congregaciones? Éxodo 15:1. ¿Por qué no vamos a leer Éxodo 15:1, mis amados hermanos? Y sabe qué, se lo voy a leer cantando. Eh, donde la parte que dice, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Y podemos seguirlo cantando. ¿Qué ha pasado en el transcurso de esta historia en este momento? Los israelitas acaban de ser libertados de la esclavitud de los egipcios y están contentos. Y Moisés, siendo líder, comienza a cantar y empieza a cantar este cántico a Jehová. Pero mi hermano, esto se vuelve una fiesta y se vuelve un pachangón. ¿Sabe por qué? Y lo leemos en Éxodo 15, versículo 20. Éxodo 15, versículo 20. Y dice así la palabra de Dios. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, tal como lo hacían los egipcios. La influencia egipcia, hermanos, precisamente. ¿Saben? Quiero comentar esto y lo voy a decir al pueblo hebreo.
Es un pueblo sin identidad ahora realmente. En este momento y los 400 años en la tierra de Egipto afectaron sus raíces y parte de lo que son ahora es en grande manera egipcia y los historiadores lo confirman. Lo estamos leyendo y lo estamos reafirmando. Los egipcios le cantaban a sus dioses con instrumentos de una manera suave y moderada, y pues ese era el concepto de la música en ese entonces, ¿no? Para los dioses. Y en Egipto había un orador, un principal, los sacerdotes comenzaban a cantar y después las mujeres continuaban con la música y las danzas para los dioses, no para los hombres. Y esto es lo que veía el pueblo hebreo. Y yo como les comentaba, es un pueblo sin identidad, porque para que Moisés preguntara y dijera a él, bueno, tú eres nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿quién les diré que me envió? ¿Qué les diré? ¿Cuál es tu nombre? Y Jehová Dios le responde, yo soy el que soy. El que soy me envió a vosotros. Mis hermanos, en cierta parte se les había olvidado quién era Dios. Y Moisés fue criado y criado en cierta forma, ¿no? Porque lo crió su mamá, pero en el momento que tuvo edad, fue enviado al palacio del faraón. Y tenía esas costumbres arraigadas, las egipcias. Y por eso comenzó a cantar y quienes seguía después, pues fueron las mujeres, con la música y con la danza. No sé si está logrando captar esto que estoy tratando de decir, mis hermanos, pero vamos a continuar, porque lo que sigue más adelante es muy importante. Vemos en el transcurso de la historia que el pueblo hebreo está bien, ya fue libertado de la esclavitud de los egipcios y va a empezar a caminar a tierra prometida, pero Dios empieza a revelar sus pactos, los mandamientos. Y mis hermanos, cada pacto que Dios establece trae consigo precisamente sus propias leyes, sus propias reglas, sus propios mandamientos y sus propias direcciones. Y es ahí, un momento después, donde Dios establece su pacto con el pueblo israelita. Y en el transcurso de ese tiempo, sus más de 600 leyes. Están los 10 mandamientos, pero sobre todo lo que conocemos como la Torá. Y si bien conocemos, son 613 mandamientos. Y aquí lo más importante que yo quiero decirles y mencionarles en esta tarde. Mis hermanos, no existe y no hay en la ley de Moisés ni en ningún mandamiento y no hay ninguna regla ni nada en la que Dios hable acerca de instrumentos musicales en su adoración. Y usted los puede leer. Puede tomarse el tiempo para leerlos. Y en la adoración a Dios no establece que se le adore con instrumentos musicales. Si bien podemos leer que existen los toques de trompeta, pero si podemos leer detenidamente y con atención, estos indican los pasos que deben de seguir. Un toque de trompeta a tal hora vas a hacer esto y un toque de trompeta a tal hora vas a hacer aquello otro. Pero en cuanto a la adoración a Dios, no existe o no se establece que se adore con instrumentos musicales más que solo tamjim, solamente adoración de lo que sube de lo visible a lo invisible. Y así se aventaron 40 años en el desierto, tranquilos, calladitos, digámoslo así porque sabemos que pasan muchísimas cosas, mucha rebelión en el pueblo, pero en cuanto a la adoración, todo bien. En cuanto a la ley, solo tanquín. Pero ¿qué sucede en Deuteronomio 31:30? Y vamos a tomar nuestras Biblias, ahí en el lugar donde esté pues vamos a buscar el libro de Deuteronomios 31:30. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y si leemos todo el capítulo 32, más o menos todo, vamos a dar cuenta que lo que Moisés hace en ese momento, mis amados hermanos,
canta la ley, canta la ley. Y se dan cuenta que a través de la alabanza se transmite enseñanza. Deuteronomio 32:46. Vamos a reafirmar lo que estamos diciendo. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Moisés les cantó la ley. Y se dan cuenta que a través a través de la alabanza se transmite enseñanza. Y yo recuerdo que es cierto, porque cuando yo estaba en clases de inglés, el teacher quería que nos aprendiéramos el abecedario eh, en inglés. Y, y para que nosotros lo pudiéramos aprender, nos daba una música, nos daba una melodía y empezábamos a cantar el abecedario. Y es cierto, se te queda mejor. Y no se me ha olvidado. Tal vez todo lo demás sí, créame, pero no precisamente la cancioncita del abecedario en inglés. Y yo se lo puedo cantar ahorita, A, B, C, D, F, G. Se lo puedo cantar. Entonces, vemos que a través de la alabanza se transmite una enseñanza. Y Moisés les está diciendo, cuiden de cumplir esta ley y todas las palabras, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Prácticamente en este momento Moisés se está despidiendo. Y cuando Moisés se despide, vino vamos a decirle así, una temporada o una era en la que los jueces son la herramienta principal que Dios utiliza para mostrar su poder y pues así gobernar al pueblo y tenerlos en cierta sujeción. Y pues en ese transcurso vamos a ver varios ejemplos de cántico a Dios, que después de la guerra y tienen victoria o tienen problemas y hacen hazañas y aleluya va cobrando fuerza, alabanza a Dios. Pero vamos a llegar hasta David, mis amados hermanos. Si bien acabamos de ver el primer punto, y el primer punto, si mal no recuerda, dijimos que era en el cómo pedía Dios su adoración en los primeros tiempos. Y en los primeros tiempos, Dios no pedía este tipo de adoración o de alabanza. Él solamente quería sacrificio para poder así acercarse a los judíos, a los israelitas, a su pueblo, y su pueblo se fuera perdonado. Llegamos hasta el tiempo de David, porque aquí vamos a ver ya el siguiente punto en el cómo se fue introduciendo la música o los instrumentos musicales en adoración. Y mis hermanos, no vamos a hablar mal de David, no vamos a dejarlo mal parado. Realmente recordemos todo lo que la Biblia menciona acerca de este personaje. Y lo que sabemos y nos ha quedado muy claro es que David tiene un corazón conforme al de Dios. Y David es un personaje, hermanos, que habla por sí solo, que todo lo que quiere hacer es para agradar a Dios. Y precisamente lo que hace él es por esto, para agradar a Dios. Y Dios muchas veces nos deja hacer, pero siempre hay un punto y siempre hay un límite. Y a veces esos límites no debemos de rebasarlos. La temporada de David, la era de David, mis hermanos, le llamemos la monarquía. Terminó la temporada de jueces y comienza la monarquía. Y Dios habla a través de los profetas en esta era, en este tiempo, para poder hablar al pueblo. Mis hermanos, ¿por qué David? David es un talento nato para la música y para la alabanza. Se estima que creó y que escribió alrededor del 50% de los salmos conocidos
Y todo lo que escribe él va durante un proceso de su vida. Él compone y escribe cuando es pastor, cuando es guerrero y cuando es rey. Hay un salmo de él, por así decirlo, que escribió en cada etapa o situación de su vida y podemos leerlo. El Salmo 23 se puede decir que él lo escribió cuando era pastor, porque él conocía muy bien ese oficio y tenía todo el tiempo para poder hacerlo, para componer letras y canciones. Y él ve cómo se comportan las ovejas y ve cómo se tiene que comportar un pastor y entonces él se ve como una oveja y a Jehová lo ve como un pastor. Vemos que en tiempo de guerrero también escribe, cuando dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y así sucesivamente, David compone mucho. Y lo más importante y es donde debemos prestar atención, mis amados hermanos. Y es lo que vamos a ver de nuestro personaje David en esta tarde. Es que es un personaje un tanto influenciado por todo lo que ve y sobre todo el entorno en donde vivió. La influencia que se vive en Israel en estos tiempos es grande y David también lo vio y lo vivió y creció con él. Mis hermanos, no me van a dejar mentir y voy a expresar esto. Yo soy inmigrante. Yo vivo en el mismo país, pero inmigré hace 7 años, pero 20 años que yo viví en el lugar donde soy, el hermoso estado de Chiapas. Lo que soy realmente, muchas costumbres y los alimentos incluso que consumo tienen que llevar un sabor del cual yo estoy acostumbrado. Si bien ya me estoy acostumbrando al sabor y al sazón de aquí del norte del país, sinceramente, en un principio me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a un estilo de vida, a un estilo de alimentación. Y si vemos realmente, y hablo por nuestros hermanos que viven aquí en el país, aquí en México, más de alguno de mis hermanos le gustan los tamales, le gusta el pozole, que le gusta el menudo, el famoso, la famosa pancita. Y estamos tan a gusto comiendo esos platillos que a mí me encantan. Pero si nos damos cuenta y tratamos de investigar un poco, cada platillo viene remontándose desde una era pasada, muchísimos años atrás, pero que hasta el día de hoy todavía existen dentro de nosotros. ¿A qué quiero llegar con esto? Que precisamente David, todo lo que vivió y todo lo que es él, realmente es al entorno en el que vive. Vamos a leerlo, mis amados hermanos. Primera de Samuel 18:7. Y dice así la palabra de Dios en Primera de Samuel 18:7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, escuche muy bien, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Se da cuenta que aún estamos viendo las raíces tan arraigadas de los egipcios e incluso de pueblos aledaños al pueblo de Israel, aún en los tiempos de David, y que esas costumbres siguen vivas porque menciona, y la Biblia lo está diciendo, y cantaban las mujeres que danzaban, tal como lo hacían los otros pueblos. Y David lo ve, David lo está viendo todo. La influencia egipcia y de los pueblos tanto como circundantes y de naciones aledañas
que vivieron en donde están ahora ya los israelitas, en tierras heredadas, aún es muy latente dentro de ellos. Y ahí podemos verlo claramente. David todo lo que vio y vivió son sus raíces. Es lo que él lo formó de cierta forma. Y lo interesante aquí, mi hermano, es que también se ha perdido la esencia de la ley. Ya ha pasado tiempo y hablemos de 250 a 300 años ya, un aproximado. Y realmente se ha perdido la esencia de la ley de Moisés. Con el tiempo, David y todos los demás ya no tienen un conocimiento como tal. Un ejemplo de estos es cuando él es rey y David intenta meter el arca del pacto a su ciudad y vemos que muere un personaje llamado Usa y se empiezan a preguntar, ¿por qué no podemos hacerlo? Y entonces le presentan la ley y dice, mira, la ley dice que se tiene que hacer de esta forma y de esta forma. Hay un protocolo. ¿Y qué es lo que dice él? Bueno, entonces vamos a hacerlo conforme a la ley de Moisés, conforme a la ley de Dios. Se ha perdido ese conocimiento y sabemos que el conocimiento, mi hermano, es vida, es luz, es dirección. La falta de conocimiento nos pierde. Y esto lo vemos hoy claramente en políticos, en cualquiera de las naciones. Podemos ver que hay políticos que están gobernando y siquiera se sabe la constitución política que lo rige. ¿Qué es lo que asocia más David? Vamos a verlo en 1 Samuel 10:5. Si bien esto no lo vio David, pero quiero que veamos esta imagen, mis amados hermanos, que le fue presentada a Saúl. Pero dice así 1 Samuel 10:5. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Revisemos bien esta parte que sigue. Y delante de ellos, delante de los profetas, salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos ¿dónde? ¿Quiénes? Los profetas atrás profetizando. Salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Todo esto lo ven los israelitas, lo ve David, lo ve Saúl. Y todo esto, mis amados hermanos, lo van asociando, lo va asociando. Y Dios habla a través de los profetas en estos tiempos. Si lo recordamos bien y si lo vemos bien, pues ya no hay jueces, ya se terminó la era de los jueces, hay monarquía y Dios habla a través de los profetas. Y para llamar la atención, mis hermanos, ellos tenían que hacer ruido, tenían que hacer algo, de cierta forma, para poder acaparar la atención de lo que Dios quiere decirles. Y esto es lo que David ve, profetas, instrumentos, y lo va asociando. No quiero dejar mal parado a David en esta situación. Sabemos que él lo hace para agradar a Dios, tiene un corazón conforme al de Dios, y es un personaje que realmente quiere entregarle todo en devoción al Señor. Segunda de Samuel 23:1. Segunda de Samuel 23:1 nos menciona que David es un talentoso y dedica gran parte de su vida para hacer alabanzas. Toca y canta. Mire cuáles son ¿cómo podríamos decir? Algunos de los títulos que tiene David. Y estas son las palabras postreras de David. Las últimas, David está a punto de fallecer, ¿no? Y dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel.
el dulce cantor de Israel. Y así se conoce a David hasta el día de hoy, como el dulce cantor. Y aquí viene el clímax del punto, ¿no? David, mis hermanos, es un hombre que entrega su vida total en devoción, en cantarle, hablarle bonito al Señor, a nuestro Dios. Y él quiere colocar o establecer un templo, el templo, la casa de Dios, pero vemos que no lo hace. ¿Quién lo hace? Salomón, su hijo. Él lo construye, él lo edifica, pero David lo diseña en cierta forma. No lo construye realmente, no lo hace, no lo puede edificar, Dios no se lo permite, pero realmente quiere dejar todo en charola de plata, precisamente a su hijo. ¿Y en qué? Pues en cuanto en alabanza y adoración a Dios. Y ahí están los salmos. Y voy a abrir un paréntesis bastante pequeño, mis amados hermanos. Voy a abrir un paréntesis. Precisamente el paréntesis trata de un estudio de los salmos. Aquí hay hermanos varones que yo sé que son muy capaces y bastante dedicados en cuanto al estudio bíblico. Y a mí sí me gustaría, y aquí lo vamos a ver, pero muy poquito y muy leve, alguna composición de los salmos. Pero esto es para que lo tomen a consideración. Estamos en el paréntesis. Para tener, mis hermanos, un estudio de los salmos dedicado completamente. Porque cuando yo estudiaba, yo leía, la verdad me llamó muchísimo la atención la composición de este libro. Y es muy diferente a la composición de los otros. Pues Salmos, en ciertos capítulos, eh, dice, aquí termina el libro 1 y comienza el libro 2, y así sucesivamente tiene composición de 5 libros. Y quisiera, mis amados hermanos, que en este estudio también viéramos su recopilación, su historia, quiénes fueron los escritores. Ya vimos que el 50% aproximadamente le pertenece al rey David. Y y ver la composición, ¿sabe por qué? Porque el templo, mis amados hermanos, el templo que fue construido por Salomón, su hijo, también, también tiene cierta edificación y ciertos salmos se dedican para eso. ¿A qué me refiero? El templo tiene pórticos, un pórtico, dos pórticos, y si estamos en un pórtico, para subir al segundo tienes que pasar por 15 escalones, y para el judío, para la israelita, era como aquí en este pórtico estoy en la inmundicia, pero subo al segundo pórtico y ya me voy a más santidad, donde ya muy pocos pasaban, pero tenías que subir 15 escalones, y en cada escalón hay un salmo para eso. Entonces, a mí sí me gustaría, me gustaría que sí tuviéramos ese espacio y ese estudio de los salmos. Si hay un hermano que tiene la disposición para hacerlo y tiene un conocimiento más profundo, sí me gustaría que aquí, en esta clase, en estos estudios, sí lo tuviéramos. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Entonces David quiere edificar, pero no puede, pero sí le deja todo en charola de plata a su hijo en cuanto a alabanza y adoración. Sí, y pues aquí lo vemos, ¿no? Ahí están los salmos. Y hasta hace una escuela y toda la cosa. Y él no vive, pero realmente lo imagina. ¿Y cómo lo sabemos? Vemos el Salmo 122:1. Salmo 122:1, mis amados hermanos. Déjenme buscarlo por así, ahorita lo leemos. Lo podemos leer cantando, ¿no? Cántico gradual de David. Eh, si además de alguna vez lo hemos escuchado, ¿no? Y dice así, yo me alegré con los que me decían,
a la casa de Jehová iremos. Y, y así es como vamos situando precisamente el tiempo de los salmos. Mis hermanos, a David le decían, vamos a la casa de Jehová. No, porque no había un templo. Pero él dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Él se va imaginando que el pueblo israelita, cuando lleguen a las fiestas solemnes y se congreguen en el templo de Dios, los canten. Es un sueño para él. Incluso creo que está el Salmo 101, en el que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y posiblemente tenga otras notas, pero lo cantan. Pero ¿por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué David quiere realmente esto? Estamos todavía viendo el segundo punto. Precisamente por un pacto, ¿no? Nuestro dulce cantor de Israel tiene un pacto de antemano con nuestro Dios y eso lo vemos en 2 de Samuel 7. Y Dios ahí establece un pacto con él y le dice que su descendencia, de su descendencia, siempre habrá un rey. Y esos eran pues sus intereses, ¿no? Pues, pues si mi descendencia va a haber un rey, pues tengo que dedicarme a esto. El Salmo 2, el Salmo 2, si no nos miente la historia, mis amados hermanos, era un salmo que se dedicaba cada vez que surgía un nuevo rey o que se levantaba un nuevo rey en Israel. Y lea el título, El reino del ungido de Jehová en el Salmo 2. Pero sí sería muy bueno, muy edificante que tuviéramos un estudio del libro de los Salmos, porque precisamente una última recopilación que se hace de este libro es durante el exilio en Babilonia. Podemos situar la historia durante el exilio o después del exilio, más o menos por ahí. ¿Cómo podemos verlo? Pues situando el tiempo. Y vamos a leer esta parte, mis amados hermanos, que es muy importante, el Salmo 137. El Salmo 137 dice así, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Y cuál era el Sión? Era el monte de Jehová. ¿Y qué había en el monte de Jehová? El templo. Sobre los sauces, en medio de ella, de los ríos de Babilonia, colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Sé que se viene esa imagen, mis amados hermanos, que están en los ríos de Babilonia, acordándose de Sión, y que ahí colgaban sus arpas y se acordaban. Ya no pueden hacer tanjim, ya no hay adoración, porque ya no hay templo. Solo les queda alabanza y la alabanza que les había enseñado David. Porque para hacer adoración, para hacer tanjim, se necesita un altar. Y ellos ese altar ya lo tenían en el templo y ya no hay templo. Fue derribado. Vemos la influencia que tiene muy importante el rey David en el pueblo israelita, que preparó alabanzas, que instruyó levitas. Y vemos, tengo imágenes, mis amados hermanos, que se las voy a hacer llegar, donde podemos ver qué es lo que en cierta forma podía hacer el rey David en cuanto a adoración. De este lado tenemos holocaustos, tenemos ofrendas de paz, estamos haciendo tamjim, pero de este lado, con sonidos de címbalo, de trompeta, tenemos Yaleluya para Dios. ¿Qué pasa en 2 de Crónicas 29-25?
ya para ir concluyendo este punto, entrar al siguiente, que ya el otro punto, mis amados hermanos, es muy corto. Sinceramente, ya vamos aclarando esto y vamos a ir concluyendo. Pero, ¿qué pasa en Segunda de Crónicas 29-25? Y con esto, mis amados hermanos, yo quiero decirles realmente que le prestemos mucha atención a los siguientes dos versículos que vamos a ver, porque realmente si no le prestamos atención, sí nos puede confundir muchísimo. Créanme, se lo aseguro. Si bien el Salmo 150 nos dice que todo lo que respire alaba a Jehová, que los tambores, que las trompetas, todo lo que menciona el Salmo 50 y todo lo que respira alaba a Jehová, ese versículo podemos, por así decirlo, refutar la enseñanza que trae, pero, o poder aclarar la confusión que puede causar, pero Segunda de Crónicas 29-25 realmente es un tanto fuerte, pero hay que entenderlo y vamos a tratar de entenderlo. Segunda de Crónicas 29-25. Puso también levitas. Este texto, mis hermanos, mis hermanos, está situado después del cautiverio de Babilonia. En este tiempo están reconstruyendo el templo, o ya está construido, y ya están instruyendo los trabajos y los oficios dentro del templo o la casa de Jehová. Y dice así, puso también levitas en la casa de Jehová, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y aquí podemos leer un poco de que Dios está dando luz verde, está dando el banderazo para poder tener instrumentos en la adoración. Pero si leemos al principio, menciona que conforme al mandamiento de David, el pacto que Dios había hecho con David, hermanos, era ley para ellos. Pero otra vez caen en falta de conocimiento. Han perdido de nueva cuenta lo que les mencionaba hace rato, la esencia de la ley. Porque en la ley no menciona que Dios requiere una adoración así. Segunda de Crónicas 23-18. Hay hermanos que siempre me han dicho, si tienes duda, vuelve al principio. Y es lo que no hicieron realmente, ¿no? Porque en el principio Dios pedía una adoración y la pedía sin instrumentos. Segunda de Crónicas 23-18. Y dice así, luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, dice, para ofrecer a Jehová los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Estamos viendo que para ofrecer a Jehová los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, pero con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Que un pacto se le haya dado a David no significa que yo lo deba guardar, que yo lo deba de obedecer. David o su hijo Salomón no tuvieron que construir un arca porque esas instrucciones se le fueron dadas a otros y fueron para Noé. Noé le dijo a Dios, haz un arca de tanto por tanto, de acá para acá, y vas a meter animales de tales especies, de tantos números, para esto y para aquello. Y le da las instrucciones. Y Dios establece un pacto más adelante con él.
Y a Salomón se le dice, hazte esto y aquello, ¿no? En el templo. ¿A qué quiero llegar con esto, mi hermano? Porque vamos a hablar del tercer punto. Y acordémonos del tercer punto. ¿Cómo pide hoy realmente Dios su oración? ¿Por qué? ¿Qué cree? Yo en esta hermosa tarde, en este estudio, yo le tengo noticias. Usted y yo estamos bajo un nuevo pacto. Si el pacto que Dios tuvo con los israelitas, que tuvo con David, con el pueblo antiguo, fue para ellos. Y se podrá ver que si hay iglesias que aún siguen ciertos mandamientos del Antiguo Testamento, no los hacen todos completos. Y hablamos de que son 613 leyes y si al caso cumplirán 3, 4, harán unos cuantos. Y no los hacen todos porque no les conviene. Pero usted y yo estamos bajo uno nuevo y no tenemos que obedecer los que no fueron dados para nosotros porque no somos israelitas, porque no somos descendencia de David y no podemos adorar como David lo hacía porque no tenemos templo. Teníamos que ser israelitas para adorar como adoraba David. Tenían que tener un templo y tenían que hacer altar y tenían que hacer un sacrificio animal. Y esto ninguna denominación lo hace. ¿Bajo qué nuevo pacto estamos nosotros hoy realmente? Porque todo esto es para decirle toda la historia que vimos, todo lo que vimos en el transcurso de la clase, es para decirle que la gracia que Dios nos ha concedido y al dar a su Hijo en la cruz es un nuevo pacto en su sangre. Y este nuevo pacto no menciona adoración con instrumentos musicales. Inclusive, Dios los desechó desde antes. Amós 5:21. Vamos a leerlo. El libro de Amós 5:21. Permítame, hermanos, lo estoy buscando. Amós 5:21. Aquí está. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, en sus reuniones. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Por qué Dios lo está diciendo, mis hermanos? Porque Dios en su ley les dice, tráeme este animal, tráeme esta cría, ofrécelo. Y lo pido así, y lo pido de tal, y lo quiero para tal. Pero el pueblo ya no lo hacía. El pueblo ya traía que al parchado, que al ciego, que al cojo, que al manco, que al enfermo, al que estaba a punto de morir, ese le traían. Entonces dice Dios, no, eso yo no te dije. Y sabes que ya no me lo traigas, porque ya no lo recibiré. ¿Qué más les dice? El capítulo 23, el versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Ya no era para Dios, y Dios lo sabía. Las otras civilizaciones también lo hacían y lo hacían para sus dioses. Y el pueblo, y Dios no quería que lo que le ofrecieran los otros dioses se lo ofrecieran a él. Dios es único. Mis hermanos, Dios quiere la total plenitud de su adoración y devoción nuestra. Y nada de que se le ofrezca a los otros dioses con D chica, quiere que se le ofrezca a él. Pero los dejó ser. Dios siempre nos deja ser. Es lo que le comentaba. Pero ¿qué sucede?
¿Qué sucedió? Pues ya no era para Dios, ya era para los hombres, ya no era Yaleluya, ya era Yalel hombre. Terminaban embriagados, terminaban bailando, porque ¿qué sucede con el baile realmente? La música sabe que ocasiona el baile. Y si usted lo sabe o no, nuestro cuerpo dice que está conformado por agua al 80%. Y hagamos este experimento en su casa, puede hacerlo usted, mi amado hermano. Ponga un vaso con agua en una bocina y pónganle música. Y las ondas se van a transmitir a través del agua y el agua va a vibrar conforme al ritmo de la música. Y póngale usted una música suave y el agua va a estar tranquila, ¿no? Pero siempre se distorsionan las moléculas. Póngale después, haga la prueba y póngale rock de esos que, ¡pam, pam! Que truene, que hace todo eso y va a ver cómo se distorsiona. Es lo mismo que pasa en nuestros cuerpos. Esas ondas viajan, se transmiten en nuestro cuerpo. Y ponga música triste y usted va a llorar. Y ponga música aquí romanticona y usted se va a volver a enamorar. Mateo 14:6. Vamos a ver un ejemplo bien corto. Mateo 14:6. Dice así, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y pongas esta imagen, hermano. No tanto, porque realmente nos puede afectar, pero pongas esta imagen. ¿Qué tuvo que realmente hacer esta mujer para bailarle a Herodes? Utilizó obviamente música para poder bailar. ¿Qué tipo de vestimenta tuvo que utilizar? ¿Y qué tipo de movimientos en su cuerpo tuvo que hacer para que Herodes dijera, todo lo que me pidieses te lo doy? ¿Y qué pidió ella, hermano? Pidió muerte, pidió la cabeza del Juan el Bautista. Vemos que existe cierta manipulación a través de esto. ¿Cómo pide Dios su adoración hoy en día? ¿Y cómo vamos a averiguarlo? Pues a través del nuevo pacto en su sangre. Todo lo que Él nos dio, todo lo que Él nos dejó a través de su Nuevo Testamento, ahí establece cómo pide realmente Dios su adoración. Y vamos a verlos. Uno de ellos es frutos de labios. Y está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que ofrezcamos a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, no sacrificio animal. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Frutos de labios. Que nuestros labios sean la invocación a nuestro Dios. Palabras hermosas que sean dirigidas solo y exclusivamente a Él. Dios pide su adoración el día de hoy con entendimiento. Primera de Corintios 14:15. Ya vamos a ir terminando, mis amados hermanos. Discúlpenme ahí si me he pasado un poquito de tiempo. Primera de Corintios, versículo 14, capítulo 14, versículo 15, perdón. Primera de Corintios 14:15. Y dice así, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento.
Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Debemos estar centrados y sabiendo lo que tenemos que decir mientras adoramos a nuestro Dios. Mis hermanos, usted no puede cantarle a Dios este himno, voy a mencionarlo, este himno que me gusta mucho, que dice así de la siguiente manera: yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. No podemos cantar eso, mis amados hermanos, si realmente no nos ocupamos y no trabajamos en la viña del Señor. Él está pidiendo que cantes con el entendimiento, que sepas lo que está diciendo y que hagas lo que dices. Así como Moisés enseñó la ley con un cántico, cántalo, pero guárdalo, obedécelo, enséñaselo a tus hijos para que vuestros días sean largos a la tierra donde vais. Y tenemos que ser espirituales al cantar a nuestro Dios. Esa es otra de las cosas, tal como él pide su oración. Frutos de labios, con entendimiento y espirituales. Efesios 5, 18 y 19. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18 y 19. Y dice así la palabra de nuestro Dios: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿En dónde, mis hermanos? En vuestros corazones. Antes Dios tenía su morada en el templo y ahí estaba su adoración. Yo pregunto, ¿dónde está el templo de Dios ahora? En vuestros corazones. Y vamos a cantar y alabar al Señor en vuestros corazones, donde está su morada. Colosenses 3:16. Para terminar, mis amados hermanos, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, otra vez, al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, siendo espirituales. Yo quiero dar esto lo hablo ya propio de mí, mis amados hermanos, pero sí me gustaría que lo considerara con respecto a, pero cuando yo estoy en la congregación y cantándole al Señor, a mí me gusta cantar de pie. ¿Sabe por qué? Porque si usted alguna vez le lleva serenata a su enamorada, a su esposa, verá que usted que los mariachis no van a estar sentados cantando y supongo que usted tampoco van a estar sentados esperando a que a quien le lleva en serenata pues se asome por la ventana. Y hay que ser espirituales porque en este caso no le estamos llevando serenata a una persona, le estamos cantando a nuestro Dios, alabando desde nuestro más profundo sentimiento. ¿Cómo pide Dios realmente su oración ahora? Y vimos que en este nuevo pacto Dios no menciona los instrumentos musicales en cuanto a su oración, sino que Él quiere que sean frutos de labios, que lo hagamos con entendimiento y sobre todo espirituales en nuestro corazón. Y esta es la clase, mis amados hermanos, que he preparado para cada uno de ustedes, esperando en Dios que sea de mucha ayuda espiritual y sobre todo crecimiento bíblico y conocimiento acerca de nuestro Dios y realmente adorar como Él lo quiere.
y lo decía nuestro hermano Jesús hace un momento, adorando a Dios correctamente. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.